Muy buenas noches a todos, amigas y amigos de España y del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, nuevamente con ustedes para compartir todas estas maravillosas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita. Y en esta oportunidad, como podemos ver, nos han asignado el tema que es una oportunidad para repasar las enseñanzas que encontramos en la codificación y están complementadas en la extensa literatura mediúnica recibida por Francisco Cándido Javier, Divaldo Pereira Franco y otros médiums y otros autores que han estado tratando el tema del aborto, las consecuencias espirituales del aborto. Y como sabemos, todas estas enseñanzas sobre esta problemática de carácter social, de salud pública y de carácter moral y espiritual y hasta político, tienen muy diversas posiciones en el mundo, ¿no? Siempre ha habido muchas controversias, muchas ideas contrarias, hay respetables movimientos a favor y en contra, que son respetables, pero que cuando ya tenemos una orientación de carácter espiritual, nos enmarcamos dentro de una línea porque ya ahí hay un conocimiento. El aborto en el mundo, estas cifras son escalofriantes, estas cifras son muy sorprendentes y dolorosas, porque se calcula que en el año en el mundo se producen alrededor de 43 millones de abortos provocados. Viene siendo aproximadamente 85 abortos por minuto y 1.4 por segundo. En nuestro país, para una referencia de todos ustedes, Colombia, se producen 400.000 abortos al año. Es toda una masacre silenciosa que nosotros como espíritas entendemos que se está produciendo contra una gran multitud de espíritus que aproximadamente 50 millones intentan reencarnar o tal vez más en nuestro planeta para continuar su proceso evolutivo. Y en los distintos países existen legislaciones en pro y en contra. Ahí hemos reunido algunas referencias sobre cómo está legislada el aborto en los distintos países según sus culturas, ¿no? Según sus creencias, sus orientaciones políticas, religiosas y sociales. En muchos países no hay restricciones para el aborto, solo por la edad. Cuando ya la edad es muy temprana de la madre, la materna, hay una restricción al respecto que tienen que ver mucho con la salud de la jovencita o de la adolescente. En otros países la legislación tiene que ver en que solamente está permitido para salvar la vida de la madre, es decir, que cuando la continuidad del embarazo, de la gestación, constituye un peligro para la salud de la madre, entonces en esos países solamente esta causal permite realizarlo. En otros países, para preservar la salud física y mental de la madre, es decir, que cuando el embarazo constituye un riesgo para la salud material y mental de la madre, se permite el aborto. En otros casos, cuando hay malformaciones severas del feto, severas malformaciones del feto que impiden su viabilidad cuando ya está comprobado, ¿no? En otros países está permitido cuando el embarazo ha sido producto de una violación o un incesto, en otros por razones socioeconómicas, y hay otros países en donde el aborto es ilegal en todos los casos, el aborto provocado. ¿Por qué? Porque el aborto espontáneo pues no tienen un control sobre su producción. En nuestro país lo menciono porque, primero porque ya teníamos hecha la presentación y segundo para referencia que está parecida a otras naciones, ¿no? En Colombia se permite el aborto provocado o intencional en 3 casos. Primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. Eso está bastante claro. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable la vida. Este punto 2 ha sido objeto de muchas controversias porque vemos anuncios de algunas instituciones de salud en donde han reducido este punto a
al punto que dice que cuando exista malformación del feto, y han omitido grave malformación del feto cuando haga inviable la vida. No es lo mismo decir cuando haya malformación, porque una malformación puede ser un defecto en un dedo, en una oreja o en cualquier otra parte del cuerpo, y sin embargo el mundo abunda en las personas que tienen malformaciones y tienen unas vidas muy felices, muy exitosas. Pero de una manera astuta, podríamos decir, vemos algunos avisos en donde omiten intencionalmente grave malformación y solamente se quedan, como dije, con la palabra malformación y la frase que haga inviable esto. Esto tendría que ser certificado por un cuerpo médico autorizado, acreditado, con experiencias y garantizado, en donde ellos demuestren científicamente que ese feto, ese embrión que posteriormente ya pasa a la etapa fetal, tiene unas malformaciones tan severas que aunque nazca no va a tener vida, porque la falla es profunda que va a impedir el funcionamiento del cerebro, del corazón, de los pulmones, etc. Y tercero, cuando el embarazo sea el resultado de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o en casos de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidas, o en los casos de incesto. Esta legislación es legal o permitido bajo la sentencia C-355 del año 2006 de la Corte Constitucional, que entonces estaba conformada solamente por 9 personas. Es decir, que solamente 9 personas decidieron sobre una inmensa mayoría, y así pasa en la mayoría de los países en donde el aborto ha sido legalizado por distintas causas o por distintas razones. Pero en nuestro caso, esa Corte Constitucional, en donde varios de los integrantes eran de tendencia materialista, ganan por mayoría. Por una simple votación se decide por toda una población. Pero el debate también se centra en el aspecto de cuándo empieza realmente la vida humana. ¿Por qué? Porque muchos defensores del aborto provocado dicen que no hay vida humana en los primeros tiempos, o que solamente hay vida humana cuando la criatura nace. Para ellos la vida humana empieza en el nacimiento. Para otros, cuando se implanta el embrión entre los días 7 y 14 en la pared uterina. Dicen que desde allí empieza la vida humana, es decir, la ponen mucho más anticipada. Otros dicen que no, que a las 14 semanas, por lo tanto, antes de las 14 semanas, no se cometería crimen al provocar el aborto por distintas causas. Para muchos otros, la vida humana biológica empieza desde la concepción, ¿sí? Desde el momento en que hay la unión, la fecundación del espermatozoide hacia el óvulo, y el óvulo queda recién fecundado y cambia su aspecto, cambia su vibración e inicia un viaje por las trompas de falopio hacia la pared uterina para implantarse. Se considera para muchos legisladores y muchos países y creencias de que allí empieza la vida humana. Para los espiritualistas en general, la vida humana existe ya antes de la concepción, porque si consideran la existencia del alma, el alma es preexistente al cuerpo físico y por lo tanto es preexistente a la fecundación propiamente dicha. Para nosotros los espíritas, por supuesto que vida humana hay desde que el espíritu logra ya, desde que el principio espiritual, por evolución, a través de la escala evolutiva de las especies vivientes, y ya llega a la condición humana, y que ya el principio espiritual pasa a denominarse espíritu propiamente dicho, ya es vida humana desde el plano espiritual, en donde se planifica la siguiente reencarnación. Recordemos que nosotros en el mundo espiritual y en la literatura mediúnica hemos aprendido
y Kardec también lo dice desde sus primeras obras, en el mundo espiritual se hace la programación de la reencarnación, en donde el individuo es asesorado, ¿no? Para que pueda encontrar en qué país, en qué nación, en qué cultura, incluso qué sexo va a tener de acuerdo a sus deudas, compromisos, deberes o misiones. Se programa también quiénes van a ser sus padres, en qué época más o menos va a reencarnar, qué ventajas, qué alcances, qué limitaciones va a tener, qué tareas va a cumplir, ¿no? Se programa en el mundo espiritual en líneas generales. Esto no quiere decir que los mínimos detalles de la vida diaria de nosotros están programadas. No, los grandes aspectos de nuestra vida que influyen en nuestro proceso evolutivo son los que son programados en el mundo espiritual, los que son trascendentales para el desarrollo, el crecimiento, la evolución, para saldar deudas de vidas anteriores, ¿no? La ley de causa y efecto, que es expresión de la justicia divina. Las pruebas que el espíritu ha escogido o que ha sido asesorado por sus mentores espirituales, por su protector y amigos, para que esta prueba, al ser superada, el espíritu no solamente adquiera experiencia, sino que dé un salto evolutivo o un avance importante. Por lo tanto, cuando se interrumpe el embarazo de una manera intencional, sencillamente estamos frustrando toda una programación que pudo haber durado en el mundo espiritual muchos años, 30, 40, 50 años, en donde se programaron los pormenores de los hijos, ¿no? Quiénes van a ser los padres, cuál va a ser el hogar, va a ser el compañero y la compañera, por expiaciones, por pruebas, por deberes incumplidos, por compromisos o por proyectos de vida. Los que van a reencarnar posteriormente como hijos, esos hijos igualmente van a venir desde el mundo espiritual con su respectiva programación espiritual. Entonces, al provocar el aborto se va a frustrar no solamente el plan reencarnatorio del que venía a reencarnar, sino todos aquellos que posteriormente iban a venir ligados por él. Pero como ya sabemos, a la luz de la doctrina espírita, el espíritu reencarnante busca y espera otras opciones que generalmente pueden ser a través de la misma madre o el mismo hogar, cuando el espíritu comprende el por qué se provocó el aborto, cuáles fueron las causas, las justificaciones. Y por supuesto que en el libro de los espíritus menciona a Allan Kardec y le pregunta al mundo espiritual sobre el tema del peligro para la vida de la madre. En el ítem 359, el maestro Kardec preguntó al mundo espiritual: en el caso de que corriese peligro la vida de la madre a consecuencia del nacimiento del niño, ¿es un crimen sacrificar a este para salvar a aquella? Y le respondieron: es preferible sacrificar al ser que no existe y no al que existe. Puede ser una respuesta que da una imagen, digamos, un poco cruda, ¿no? De por qué se va a sacrificar al que viene naciendo para dejar a la madre. Porque sucede que la madre puede tener la opción, primero, que tiene un hogar formado, o puede tener otros hijos que necesitan de ella, tiene un compañero, y a través de ella misma puede venir nuevamente ese espíritu, intentar un reingreso a la tierra. En el ítem 346 del libro de los espíritus, Kardec preguntó: ¿qué sucede al espíritu si el cuerpo que ha escogido muere antes de nacer? Es decir, muere o por causa natural, que se produce en ese caso el aborto espontáneo, o si es provocado. Escoge otro, ¿no? Pero esta respuesta tan corta implica para el mundo espiritual un gran trabajo, una gran programación, un tiempo de espera para que se pueda, digamos, escoger, y más que escoger, digamos,
colaborar, contribuir, participar en la construcción de un nuevo cuerpo físico durante el proceso de la gestación. ¿Qué utilidad pueden tener esas muertes prematuras?, preguntó Kardec, y le respondieron: las imperfecciones de la materia son las más frecuentes causas de semejantes muertes. Cuando se trata, por supuesto, de aborto espontáneo, es porque hay imperfecciones de la materia, pero en este caso son imperfecciones propiamente en el perispíritu, en los centros de fuerza, en las estructuras periespirituales. Está el debate de que si en el perispíritu existen órganos equivalentes a los órganos del cuerpo material, porque en la literatura kardeciana no aparece especificado esto, pero sí queda claro de que el perispíritu es un órgano plástico, semimaterial, fluídico, energético, que indudablemente tiene unas estructuras que son las que participan en la conducción y en la formación, el modelaje del nuevo cuerpo en el vientre materno, pero solamente no es el perispíritu el que conduce este proceso, sino también la ciencia, las leyes hereditarias, las leyes de la biología y de la física y de la química, aunados con la acción energética moldeadora del perispíritu. Preguntó Kardec: ¿sabe anticipadamente el espíritu que el cuerpo elegido no tiene probabilidades de vida? Lo sabe a veces, es decir, puede saberlo, puede no saberlo, pero si por este motivo lo escoge, retrocede ante la prueba, porque el espíritu es consciente hasta cierto punto, y dependiendo, claro, del grado evolutivo de cada reencarnante, él puede saber anticipadamente que por ley de causa y efecto y por malformaciones en su propio perispíritu, más que malformaciones son desequilibrios, desarreglos que se han producido en el modelo organizador biológico o perispíritu, o como lo llama André Luis, el psicosoma, la conducta, los vicios, los procedimientos de reencarnaciones anteriores pueden alterar el normal funcionamiento, la morfología del perispíritu viene, por decirlo así, lesionado, y el espíritu puede saber que en el primer intento de reencarnar se va a producir un aborto espontáneo. Hay casos en donde el espíritu anticipadamente ha sido instruido, preparado, de que no lo vas a lograr en el primer intento porque va a venir una malformación cardíaca o cerebral, por ejemplo. O a veces, por ejemplo, el caso de espíritus que han sido suicidas, que han producido un gran desarreglo en su perispíritu, viene con tal desequilibrio que necesitan 2 y 3 intentos y finalmente lo logra más adelante, pero todos esos embarazos fracasados le pudieron servir para hacer, en contacto con la materia y en contacto con la mente materna, hacer un reequilibrio de lo que venía con alteraciones, y por eso se pueden producir en serie 1, 2, 3 abortos espontáneos, y más adelante ya se produce un embarazo con éxito y a término. Pregunta Kardec en el ítem 357 del libro de los espíritus: ¿qué consecuencias tiene el aborto para el espíritu? Lo conocemos bastante bien en la literatura mediúnica, en los libros, en las conferencias. Es una existencia nula que debe volverse a empezar. Es nula porque no llega a realizarse. Sin embargo, algo aprende el espíritu cada vez que se produce un aborto. No, esto no significa que hay que justificarlo, pero le queda una experiencia y lo va a asumir de acuerdo a su grado evolutivo. Si es un espíritu de cierta elevación, o si es un espíritu rebelde, un espíritu dedicado al mal, un espíritu benévolo o sabio, etc., su posición ante este aborto provocado o espontáneo va a ser distinta.
Se considera entonces un crimen. ¿Por qué? Es un crimen el aborto provocado cualquiera que sea la época de la concepción, es decir, si se produce a las semana 14, al día 14, al tercer mes, etc. Dicen los espíritus que desde el momento en que violáis la ley de Dios existe crimen. La madre u otro cualquiera que sea comete siempre un crimen quitando la vida al niño antes del nacimiento, porque impide al alma soportar las pruebas cuyo instrumento había de ser el cuerpo. Aquí por supuesto que se están refiriendo al aborto provocado intencional sin ninguna causa justa y que allí está impidiendo al espíritu venir a soportar las pruebas, a saldar sus deudas, su expiación, su misión, sus deberes. Recordemos que a veces cuando nosotros decimos estamos encarnados en la tierra, en este mundo de expiación y prueba, y la reencarnación es para expiación y prueba, pero ese es solamente un aspecto de la reencarnación. La reencarnación tiene que ser vista en un sentido positivo, porque el espiritismo, la doctrina espírita es optimista, es positivista, en el sentido de que cada reencarnación, más de expiación y prueba, es una reencarnación de evolución, de crecimiento, de progreso, de aprendizaje, y que conlleva, por supuesto, expiaciones y pruebas, pero más que todo es vista como una oportunidad que Dios nos da en cada reencarnación a través de nuestros padres, de tener un nuevo cuerpo que viene como una hoja en blanco, como un instrumento nuevo que va a ser utilizado por el espíritu en el plano material para su evolución, su aprendizaje, su crecimiento, su educación en todos los aspectos. Indudablemente podríamos mencionar aquí de una manera un poco tangencial, ¿no? Pero hace parte de esta problemática mundial las consecuencias de orden psicológico. El sentimiento inmediato después del aborto provocado puede que la joven o la mujer sienta un alivio porque se liberó de esa carga. Y por supuesto que muchos movimientos dicen que como es una formación de células que puede ser comparado con un pequeño tumor que se está formando dentro del vientre materno, y ese pequeño tumor o esa formación embrionaria supremamente pequeña hace parte del organismo de la madre, piensan o dicen los abortistas que yo puedo disponer libremente de mi cuerpo, así como puedo disponer libremente de cualquier otra estructura del cuerpo. Pero sin embargo, no disponemos libremente de las otras estructuras del cuerpo cortándolas, pero sí el embrión y el feto, ¿no? Es una excusa, es una justificación. Por lo tanto, este tipo de pensamientos que muchas personas en el mundo tienen, cuando se liberan del embrión o del feto, sienten un alivio inicial, pero a la luz de la psicología viene seguido por un periodo de parálisis o adormecimiento post-aborto. La mujer se ha practicado el aborto o ha ido a que se lo practiquen, después del alivio viene como un adormecimiento, como una parálisis en su voluntad, como en un vacío que puede prolongarse más o menos. Después de la primera semana, de 40 al 60% reaccionaron negativamente. Su conducta se torna amarga, etc. Después de 8 semanas, el 55% empiezan a sentir culpa, como ya sabemos. El 44% empieza a sentir disturbios nerviosos. El 36% de las mujeres que han permitido el aborto provocado o que han sido obligadas, porque hay culturas en donde son obligadas prácticamente, son los padres y los demás familiares los que deciden, ¿no? Empiezan a sentir disturbios del sueño. El 31% remordimiento, ¿no?
y pueden caer el 11% en el uso de medicamentos psicotrópicos o pueden en utilización de drogas. Mujeres que abortan en su primer embarazo no deseado, comparadas con las que decidirán no abortar, tienen más propensión para el suicidio, el uso de drogas y la dependencia clínica, la drogadicción o la dependencia de tratamientos. 8 años después del aborto inducido, el 38% tuvo más probabilidad, elevado riesgo de depresión clínica que las mujeres que llevaron el embarazo no planeado hasta el final, porque normalmente las que abortan pueden tener este propósito porque es un embarazo no deseado, no planeado, inclusive accidental, en una actitud de descuido o de irresponsabilidad. Cada caso va a ser diferente y no se puede juzgar totalmente, ¿no? Porque cada uno tiene sus criterios, su conducta, su libertad, su libre albedrío, que a veces se convierte en libertinaje. Pero aquellas que quedaron embarazadas en un embarazo no planeado, no deseado, pueden decidir llevarlo hasta el final. Y aquí se compara las que lo interrumpieron cayendo en esos estados de depresión. También está, como vimos, muy relacionado con el suicidio. Un año después de la práctica del aborto, el índice de suicidio entre las mujeres que lo provocaron es 3 veces superior al índice verificado entre las mujeres que llevaron el embarazo indeseado hasta el final. Es 3 veces mayor el índice de suicidio, además de las otras alteraciones psicológicas, emocionales, afectivas y alteraciones en su salud, en su anatomía, su fisiología. Por supuesto, entonces, consecuencias espirituales del aborto, repercusiones para el espíritu que fue expulsado, que fue abortado. Las situaciones son absolutamente especiales y diferentes en cada uno de los casos por las narraciones y por las explicaciones que dan los espíritus instructores sobre el tema de cómo toma el espíritu el aborto provocado y también cómo toma el espíritu el aborto espontáneo. En el caso del espíritus de nivel evolutivo expresivo, perdonan. Ellos comprenden porque sus condiciones espirituales y morales e intelectivas les permiten evaluar claramente la situación. Incluso podían ver posibilidades anticipadas de que eso podría suceder. Y sin embargo, ellos toman la valerosa decisión de continuar con el programa reencarnatorio asesorado por los espíritus que forman este cuerpo directivo y asesor de especialistas, como está muy bien descrito en el libro Misioneros de la Luz, dictado por el doctor Andrés Luis, en donde el mentor Alejandro y otros mentores que aparecen en esta obra le van mostrando a Andrés Luis paso a paso todo el proceso reencarnatorio del espíritu, que en la obra se llama Segismundo, y ven cómo la programación empieza, por supuesto, desde el mundo espiritual, y una semana antes de que se produzca la concepción, porque los espíritus superiores pueden tener esta visión aproximada de en qué fecha aproximadamente se puede dar la fecundación, e instalan al espíritu en el hogar de los que van a ser sus padres para que se produzca allí una readaptación a las vibraciones del plano material. Recordemos que una cosa son las vibraciones acá en nuestro hogar, en la vía pública, en el mundo en general, y otra cosa son las vibraciones que existen en los puestos de socorro, el campo vibratorio en las ciudades del mundo espiritual y en las regiones del umbral y en las otras regiones que están descritas también por los espíritus. Y cuando un espíritu
lleva mucho tiempo viviendo en una ciudad espiritual, en un clima ameno, en un clima equilibrado, y le llega el momento de la reencarnación, es trasladado hasta el hogar, y cuando van ingresando en la atmósfera terrestre, en las capas más densas, empiezan a sentir el impacto de estas vibraciones tan pesadas que están ahora alrededor del planeta, con todos los desórdenes, con todas las crisis, los conflictos morales, sociales, políticos, religiosos que están sucediendo a nivel del planeta. Nuestro planeta actualmente, en época de transición, estamos en plena transición planetaria, que se está incrementando, que se está acelerando, y que poco a poco vamos a ir entrando en la etapa del mundo de regeneración. Las vibraciones que estamos emitiendo no son de las mejores, con tanto conflicto, porque hay la presencia en el mundo de muchos espíritus que se les ha dado una nueva oportunidad de evolución, de progreso, en contacto con la civilización, con la educación, con la moral, con las religiones, etcétera, las enseñanzas, con la ciencia, el arte, la cultura, porque son espíritus que tenían muchas décadas, muchos siglos de estar anquilosados, viviendo en las profundidades del umbral, y no habían querido salir de allí. Se les está dando una nueva oportunidad desde hace varias décadas, desde el siglo XX. Venimos escuchando estas enseñanzas de hordas de espíritus que estaban allí dedicados al mal, viviendo su vida materialista en la densidad de sus energías, y no admiten reencarnación, no desean reencarnar. Algunos son llevados a una reencarnación compulsiva, cuando no son convencidos por sus amigos, sus guías, sus protectores o sus familiares. En algunos casos pueden ser adormecidos y llevados al contacto con el vientre materno para, digamos, iniciar ese proceso reencarnatorio. Entonces es instalado en el hogar de los futuros padres el espíritu unos días antes de la concepción, aproximadamente una semana, y durante esa semana el espíritu siente el impacto de las vibraciones densas, porque ellos están escuchando, están viendo la situación de los padres, las emisiones, las discusiones, las malquerencias, o por el contrario, las buenas vibraciones del hogar, que les producen un alivio. Y durante ese tiempo, el espíritu va recibiendo un tratamiento para liberarlo de ciertos fluidos que ya no necesita en el mundo material, ciertos fluidos muy sutiles que adquirió en el mundo espiritual, pero que ya no van a ser acordes con el nuevo proceso y en la nueva dimensión. Esto quiere decir que el espíritu normalmente siente un desfallecimiento, siente preocupación, pueden sentir angustias cuando la situación no es buena en ese hogar. Pero si la pareja es estable, ellos van a recibir esta vibración positiva. Pero si se produce el aborto, van a comprender, van a entender, lo van a aceptar y van a perdonar. Pero si es un espíritu de bajo nivel que sí quería reencarnar y se produce la expulsión, se van a llenar de odio, de ira, sed de venganza, y se van a tornar espíritus obsesores de la madre y de la pareja, lo que explica el por qué ella puede también caer en esos estados de depresión, pueden inclinarse por el uso de drogas, alteraciones del sueño, alteraciones de la salud, tendencia al suicidio, negatividad, violencia y tantas otras situaciones como las que vimos allí rápidamente, consecuencias psicológicas y emocionales y también afectivas, ¿no? Porque hay un componente perturbador. Entonces la reacción siempre se hará proporcional a la intencionalidad del acto, porque si el espíritu ve
que no hubo intención, o que la madre fue obligada, que ella no pudo decidir, o que ella quería, digamos, continuar con el embarazo, el espíritu va a percibir todas esas variantes, ¿no? Él va a percibir cuál fue la intencionalidad. Y según ese nivel de intencionalidad, él puede reaccionar a favor o en contra. Entonces van a producirse las llamadas obsesiones actuales, ¿no? Porque en la propia reencarnación va a iniciarse ese proceso obsesivo, y en reencarnaciones futuras. También dentro de las consecuencias de los actos abortivos tenemos los procesos obsesivos que se gestan no solo sobre la madre, el padre, sino también sobre quienes fueron los autores materiales y autores intelectuales, ¿no?, de los hechos, en cadenas obsesivas que pueden abarcar más de una existencia. Eso explica por qué en nuestras reuniones de desobsesión vienen muchos espíritus rebeldes que perturban a las personas, a la pareja, ¿no? Y ellos narran que fueron víctimas de un crimen, y algunos de esos crímenes pudieron haber sido abortos en reencarnaciones anteriores, y como no han perdonado, entonces se mantienen en ese proceso de perturbación. De allí la importancia de que en los centros espíritas bien estructurados, bien organizados, se pueda acariciar la posibilidad de tener las reuniones mediúnicas de desobsesión, pero que esto requiere, como ya sabemos, de todo un equipo bien estructurado, bien formado, bien conducido por un director de sesiones o de reuniones mediúnicas que tenga mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha trayectoria, muchas condiciones morales y espirituales, al igual que el equipo que conforma con los mediums, con el grupo de apoyo, en donde se pudieran establecer un buen clima para dialogar con estas entidades que no han perdonado, no solamente por el aborto, sino por muchas otras causas. Sin embargo, en el movimiento espírita organizado no se estimula, ni se promueve, ni hay afán porque se hayan formado grupos de desobsesión en los centros espíritas, porque es una tarea altamente especializada, una tarea de amor, de mucha entrega, sacrificio y de condiciones morales adecuadas, ¿no? Pero existe, por ejemplo, las actividades de vibraciones o irradiaciones positivas a distancia, o las oraciones que se hacen por todos esos espíritus que fueron expulsados del vientre materno y que no han perdonado lo que se les causó. En futuras reencarnaciones, en las mujeres se puede traducir, no es que se traduzca obligatoriamente, puede suceder, pero esto ha sido tomado de obras como de la doctora Marlene Nobre, espírita brasileña, y de otros autores de la Asociación Médico Espírita Internacional, informaciones de André Luis y de otros autores. Se saca la conclusión de que en las futuras reencarnaciones, para la madre culpable, en este caso la madre que suponiendo que sea culpable, pueden venir embarazos ectópicos, embarazos con placenta de baja implantación, que pueden traer muchos problemas en el parto, o pueden conducir a un aborto, placenta previa hemorragípara, deficiencias hormonales del ovario, hipocinesis uterina, endometritis puerperal, cardiopatías, hipogonadismo y muchas otras alteraciones que se constituyen en la consecuencia de las emisiones mentales y afectivas que se emiten en estos procesos, ¿no?, que producen alteraciones en el propio perispíritu de los padres. Y si es reiterado intencionalmente, se van produciendo lesiones, digamos, a nivel del perispíritu, a nivel de los llamados centros de fuerza, que son unas matrices que van a intervenir en todas las funciones
orgánicas de la mujer en la siguiente reencarnación, pero que el centro más afectado es el centro genésico, el centro básico, que participa directamente en el proceso de la concepción, de la etapa embrionaria y de la etapa fetal. Entonces, por supuesto que todo lo que nosotros hagamos, allí viene el aspecto moral de la doctrina espírita, va a tener unas consecuencias equivalentes en las siguientes reencarnaciones. Y por supuesto, en los hombres que participamos, cuando participamos culposamente o intencionalmente en estos procesos, a veces hasta obligatoriamente, aparecen casi siempre en la existencia inmediata a la cual se envolvió en ese compromiso y se traducen en obsesiones espirituales, por supuesto. Fragilidad del aparato reproductor, molestias testiculares, disturbios hormonales, cáncer de próstata. Aunque el cáncer de próstata y todos estos disturbios pueden ser causados por otros fenómenos, ¿no? Pero generalmente están causados por el aborto en reencarnaciones anteriores. Resumiendo, las consecuencias, efectos espirituales del aborto son, en primer lugar, la desencarnación del reencarnante, que puede caer en un estado de turbación, sufrimiento o de odio, porque podemos imaginar ese ser que se preparó, que permitió también lo que se llama la reducción volumétrica del periespíritu. Recordemos que en el caso de Segismundo, narrado en Misioneros de la Luz, el reencarnante tiene la figura humana en su periespíritu y el tamaño de un adulto, pero se requiere de una determinada reducción volumétrica del periespíritu. Por eso extraen fluidos, energías no compatibles o no apropiadas, y se empieza a hacer una reducción del volumen del periespíritu, porque como vemos en la obra de Kardec, el periespíritu es moldeable, tiene la característica de la ideoplastía, obedece a los impulsos de la mente y del sentimiento. Y por supuesto tienen que hacer una aproximación, no total, pero sí una aproximación a los tamaños fetales, ¿no? Para producir ese acoplamiento de periespíritu a periespíritu, o el periespíritu del reencarnante acoplándose al nuevo organismo en desarrollo, para que haya una aproximación volumétrica, ¿no? Y una compaginación con el periespíritu materno. Este proceso es bastante complejo y lo podemos estudiar nuevamente. Por supuesto que el espíritu puede caer en un estado de sufrimiento, de turbación, frustración y odio, en el caso que vimos, porque se produce un daño en su psiquis, en su mente, en sus sentimientos y por supuesto en su periespíritu. Se frustra todo un plan de vida en donde ya había escogido cuál iba a ser su profesión o su oficio, los hijos que iban a reencarnar, las expiaciones y pruebas por las cuales iba a pasar, los compromisos que había adquirido para la nueva reencarnación, los deberes a cumplir por deberes frustrados o abandonados en una reencarnación anterior, o si venía a realizar unas obras benéficas, o iba a fundar una institución, o iba a cumplir una misión, que también pueden frustrarse, aunque generalmente tienen éxito. O si se frustra la venida de un misionero, que es difícil que eso suceda porque tienen mucho amparo, mucha protección, en la eventualidad de que se fuera producido un aborto provocado, no, nuevamente va a tener la oportunidad, y tarde o temprano el espíritu va a venir a cumplir con su expiación, sus pruebas, compromisos, deberes, obras y con su misión. Entonces vemos así como en esta rápida presentación, este resumen, hemos recordado
cuáles son las consecuencias inmediatas y las consecuencias a largo plazo cuando se produce el aborto, que por supuesto, como vimos al principio, tiene tantos enfoques, tiene tantos aspectos, tantos criterios, que va a depender de la cultura, de la civilización, de las creencias, de las ideas políticas, las doctrinas de carácter social y filosófico de cada uno de los que están a favor y los que están en contra. Desde el punto de vista de la doctrina espírita, el aborto provocado no se justifica por todo lo que conlleva, ¿no? Salvo que haya un cuerpo médico acreditado, garantizado, institucionalizado, que dictamine que eso puede producir una inviabilidad de la vida de ese ser, porque tenía severas malformaciones o porque corría un verdadero peligro para la salud física o mental, aunque el tema de la salud mental también es bastante discutible, pero cuando es una situación extrema, es preferible conservar la vida de la madre, porque ella misma volvería a traer a ese ser al vientre materno y continuar como eje del hogar, como elemento de amor en el hogar, de educación espiritual hacia los otros componentes de ese hogar. Así, amigas, amigos, concluimos el tema de hoy. Si hay alguna inquietud, iniciamos así un diálogo. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. La verdad que preciosa la... Ay, no me sale. Ahora, es que estaba quitando el cartel y no me salía. Preciosa la conferencia, como siempre que se toca estos temas, pues nos quedamos ahí muy meditativos. Pero sí que hay preguntas. Voy a empezar a quitar un poquito. Bueno, aquí. Muy bien. Ajá, vamos a... Aquí tenemos de Edith. Nos dijo Edith 2 preguntas. Cuando llegó el tiempo de nacimiento y el bebé no quiere salir, pasan días y no nace de manera natural. ¿Hay alguna explicación desde el punto de vista espiritual? Y si quieres, después te leo la segunda. ¿Vale, Álvaro? Bueno, en este caso hay que considerar desde el punto de vista médico, ¿no?, de los profesionales, cuál es la razón por la cual este nacimiento se está demorando, ¿no? Porque si se prolonga mucho, puede poner en riesgo la misma salud del reencarnante o la salud de la madre, y se puede tomar la decisión de hacer una cesárea, ¿no? También se ha visto en la literatura mediúnica que hay espíritus que retroceden. Ya es un caso un poco diferente, ¿no? Porque durante el proceso de gestación, el espíritu de pronto se arrepiente ante las pruebas que debe cumplir, ¿no? Está mencionado en el libro de los espíritus y puede echarse atrás. Y si su fuerza mental es demasiado intensa, puede provocar un aborto que va a frustrar su propia reencarnación, pero que él nuevamente en el mundo espiritual va a comprender la necesidad de volver. Hay casos de espíritus rebeldes que son sometidos a la reencarnación compulsoria, obligatoria. Y podríamos decir, pero ¿por qué violentan la libertad de un espíritu que no quiere reencarnar? Porque equivale a que un niño de poca edad, de 4 o 5 años, no quiera ir al colegio, pero los padres sabemos lo importante que es para el niño ir al colegio. No basta que el niño diga, no quiero ir al colegio, porque no quieren ir al principio, pero sabemos que es en su beneficio y lo llevamos al colegio compulsoriamente, en contra de su voluntad y en contra de sus deseos. Entonces hay casos de espíritus rebeldes o que están en severo estado de inconsciencia o de perturbación, que son llevados al vientre materno en estado de inconsciencia, o si son rebeldes, los duermen y los llevan dormidos. Cuando quieren despertar ya están en la nueva cuna. Pero digamos que sí puede haber un retraso intencional por parte del espíritu, que de pronto quiere echarse atrás, pero
la ciencia médica tiene sus recursos para adelantarlo o acudir a una cesárea. Muy bien. Vamos a leer la segunda. Dice así: si la mamá piensa su primer trimestre en abortar y no lo lleva a cabo, ¿esa vibración afecta al espíritu a reencarnar? Efectivamente, ya se sabe a la luz de varias obras espíritas que tratan el tema desde un punto de vista espiritual y médico, y también la ciencia normal de la embriología, la medicina, la endocrinología, la psicología, incluso hay unas escuelas que van inclinados a decir que el reencarnante percibe y es muy sensible a las emisiones de la madre, del padre y de los demás que conforman el ambiente, y eso puede marcar incluso su forma de ser, porque él, aunque no sabe por qué, va a ser una persona que va a crecer con la idea de él, que hubo un rechazo, que no lo querían, no lo aceptaban, y puede, digamos, influenciar en su forma de ser, porque las vibraciones positivas o negativas, el feto las siente, escucha los ruidos, oye las voces y percibe las energías y las vibraciones. Entonces sí puede haber allí una influencia. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Una pregunta ahora de Susana: ¿un espíritu abortado puede volver a encarnar en la misma madre? Sí, esa es la generalidad, es lo que se produce en su mayoría, que el espíritu abortado es llevado nuevamente a la ciudad espiritual de donde él proviene, o la región donde él fue preparado, porque va a ir con unas alteraciones, va a pasar por un periodo de turbación y de alteraciones periespirituales y psicológicas, emocionales, y lo tienen que recomponer. Los vuelven a hacerles un tratamiento del mundo espiritual, y cuando ya está reequilibrado, nuevamente calculan una nueva oportunidad de fecundación y generalmente vuelve. A veces es el mismo espíritu, como dije, que intenta 1, 2, 3 veces por distintos motivos, y normalmente es el mismo. Si ya la puerta se cerró completamente, entonces el mundo espiritual los conduce a otro vientre materno, a otro hogar. Muchas gracias, Álvaro. Felicidades, porque es un tema fantástico. Sí. Están poniendo ahí. Muchas gracias por el esfuerzo también. Las compañeras. Quería agregar que la frustración de la reencarnación es momentánea, ¿no? Porque indudablemente el espíritu no se va a quedar así frustrado, sino que le van a reprogramar para más adelante. A veces pasan mucho tiempo, muchos años para volver, pero es un perjuicio temporal, pero los causantes se hacen acreedores a las consecuencias. Muchas gracias. Bueno, pues sigue las felicitaciones en el de texto. Es un placer tenerte y bueno, pues nada, vamos a pasar al cierre si no hay más preguntas. No han surgido. Mercedes, no hay ninguna pregunta por las redes, ¿no? Si no me lo hubieras comentado. Gracias a todos ustedes por la oportunidad de repasar. En las redes no. Felicitaciones. Y por la presencia y la asistencia a estas horas de la noche, porque acá todavía tenemos el sol. Y aquí ya pasó hace muchas horas. Bueno, siguen las felicitaciones. Bueno. Sí, os queda toda la tarde. Muy Así bien, es. pues nada, vamos a comenzar para el cierre. Y bueno, pedirte que si puedes hacer la oración de cierre, Álvaro, y así ya Sí, claro. Acabas. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, aprovechando esta sintonía de los unos con los otros, con nuestros guías y protectores y los espíritus benefactores que nos acompañan aquí en nuestros hogares, vamos a emitir una buena vibración mental y afectiva por esta humanidad sufriente, esta humanidad desviada y en conflictos. Pedimos por todos los países para que vibraciones de luz y de amor
lleguen a las mentes y corazones de todos los habitantes del planeta Tierra en todas las naciones, en especial aquellas que tienen grandes conflictos. Pedimos por todos los enfermos de COVID y los que están en recuperación. Igualmente pedimos a lo alto la ayuda a todos aquellos que desencarnaron por esta pandemia y por tantas acciones de violencia, de accidentes, de catástrofes, suicidios, abortos. En especial pedimos por todos esos seres abortados que retornan al mundo espiritual por millones cada año para que ellos sean ayudados a recuperarse, que perdonen y sigan adelante con su próxima reencarnación. Que vibraciones positivas invadan nuestros hogares, tocando a todos nuestros familiares y todas las personas que nos acompañan. Igualmente, un último pedido por el Movimiento Espírita Internacional, por las instituciones actualmente cerradas por motivos obvios y que nuestras reuniones virtuales sigan adelante. Que así sea. Así sea. Así sea. Bueno, felicidades. Así sea. Feliz noche para todos. Así sea, muchas gracias a ti. Bueno, muy bien. Que así sea, muchas Que gracias. nos lleven al mundo espiritual a mayores esclarecimientos. Así es. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches.